Auditoría forense en curso. Archivo negro, dossier de inmersión. Fecha, 20 de diciembre. El documento, vamos, lo deja claro desde la primera línea. Sí. Esto no es un artículo, es una cartografía. La misión que nos asigna es analizar el trauma del diluvio. Pero no como un mito, entiendo. No, como un evento real. Un evento codificado en nuestro ADN. Bueno, la premisa de partida ya es audaz. Afirma que la ansiedad endémica de nuestra civilización está conectada a un evento geológico. Del 5600 a.C. Directamente conectada. Empecemos por la primera fase del archivo, la que llama la memoria del agua. Describe una pesadilla recurrente, casi universal. Una ola gigante, un muro de agua que lo borra todo. Y sostiene que no es un arquetipo de Jung. No es un símbolo. Afirma que es un recuerdo literal. Sinceramente, ¿cómo es posible recordar algo que no has vivido? Exacto, esa es la cuestión central. El archivo no habla de memoria psicológica, habla de memoria genética. ¿Y cómo lo explica? Lo describe como acceder a un sector dañado de tu disco duro biológico. Y la clave, el mecanismo, lo llama el conector ARK. La epigenética del terror. Eso es. Espera, frena un momento. Epigenética es uno de esos términos que se oyen por todas partes, pero a ver si lo entiendo bien. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Pues mira, de una forma sencilla. El ADN es el libro de instrucciones, ¿vale? La epigenética son las notas al margen, los subrayadores que le dicen al cuerpo qué páginas leer y cuáles ignorar. O sea, no cambia el texto, cambia cómo se lee. Exacto. Y el archivo cita el experimento de la Universidad de Emory con ratones, que es, bueno, es la prueba de cargo. No estoy leyendo. Es escalofriante. Es que lo es. Tomaron un grupo de ratones, los expusieron a un olor dulce, como a cereza, la acetofenona, y cada vez que lo olían, una pequeña descarga eléctrica. Aprendieron a tener pánico a ese olor, lógico. Claro. Pero aquí viene lo increíble. Sus crías, que nunca recibieron una descarga, que ni siquiera vieron a sus padres sufrir. ¿También reaccionaron? Pánico absoluto la primera vez que olieron la acetofenona. Y sus nietos, la tercera generación, también. El trauma había dejado una nota al margen, un subrayado en el gen que decía, este olor significa muerte. El trauma había reescrito las instrucciones de lectura. A través de un proceso llamado metilación del ADN. Sí, Entonces, lo que el archivo postula es que el rugido del Bósforo al romperse, la potencia de 200 cataratas del Niágara, fue un shock de cortisol tan masivo que grabó una advertencia en los gametos de los supervivientes. una advertencia que hemos heredado. Esa es la tesis central. Es tremendo. El archivo lo resume en una directiva de sistema, casi como código informático. Alerta, rugido de agua igual extinción inminente. Ese miedo irracional a las aguas profundas. Esa ansiedad que a veces paraliza sin motivo. El archivo dice que no es un error. Es un mecanismo de supervivencia que lleva 7000 años esperando la señal correcta. De acuerdo. Aceptemos, como hipótesis de trabajo, que la memoria es real. Pero toda memoria necesita un lugar. Una escena del crimen. ¿Dónde sitúa el archivo este evento? Presenta lo que llama una autopsia del Bósforo. Nos obliga a imaginar el mundo antes del 5600 a.C. El Mar Negro no era un mar. Era un lago. El lago Eusino, gigante, de agua dulce, y sus orillas llanuras fértiles. Un Edén geográfico, según el archivo. ¿Y el Bósforo? Lo que hoy es el estrecho de Estambul. No existía. Era un dique de roca, un muro natural que separaba ese lago del Mediterráneo. Y claro, el nivel del Mediterráneo no paraba de subir. Por el deshielo de la Edad de Hielo. Exacto. Y la presión reventó el dique. No fue una inundación gradual, fue un fallo estructural catastrófico. Una ejecución termodinámica, lo llama el documento. El dato que suelta aquí, a ver, es que te vuela la cabeza. 42 kilómetros cúbicos de agua salada. Al día. El equivalente a 200 cataratas del Niágara, sin parar, sobre el mismo punto. Es que la mente no puede procesar esa escala de violencia. El archivo habla de un rugido infrasónico, una vibración que se sentía en las vísceras a 100 kilómetros. Debió ser, literalmente, el sonido del fin del mundo. Pero la especulación no es suficiente. El archivo necesita pruebas físicas. Y aquí es donde presenta el arma humeante. Lo que llama la zona anóxica. Exacto. Anóxica significa sin oxígeno.
¿Y por qué es tan importante? Es la clave de todo. Cuando el agua salada del Mediterráneo más densa entró, se hundió hasta el fondo. Las dos capas nunca se mezclaron. Por debajo de 150 metros no hay oxígeno en el Mar Negro. ¿Y sin oxígeno? Nada se descompone. Los microorganismos no sobreviven. El fondo del Mar Negro es una cámara de conservación perfecta. El tiempo está congelado. Lo que nos lleva a Robert Ballard. El mismo que encontró el Titanic. En el año 2000 bajó allí con sus robots. Y lo que encontró lo cambió todo. La antigua línea de costa. Perfectamente visible. Y luego, en un lugar que llamaron Sitio 82, a 155 metros, la cámara enfoca una estructura. No era una roca. Eran vigas de madera, trabajada, unidas en ángulo recto, con marcas de herramientas de piedra. O sea, no un naufragio. Era el lugar de alguien, la evidencia física, irrefutable, del Edén ahogado. Es que... increíble. Una casa. La prueba física de que ahí abajo hay un mundo entero. Una catástrofe así, cuesta creer que alguien pudiera sobrevivir. Supongo que aquí entra la famosa arca, ¿no? Sí, pero el archivo tiene una visión muy diferente de la historia del zoológico flotante. Me lo imagino. La destroza. La califica de imposibilidad termodinámica. La gestión de residuos, el metano, el amoníaco, vamos, se habrían asfixiado en días. Es una imagen infantil. ¿Y qué oculta esa imagen? Una tecnología mucho más sofisticada. Y la pista está en la palabra original hebrea. No es onía, que es barco para navegar. No. La palabra es teva, que significa caja, contenedor. Su única función es la estanqueidad. Es una cámara de seguridad para flotar a la deriva. Vale, si no era un zoológico. ¿Qué había dentro de esa caja de seguridad? No era un zoológico. Era un banco de germoplasma. Un archivo .zip biológico. La lógica es implacable. No metes un roble, metes una bellota. Salvar el código fuente, no la manifestación física. Exacto. No subes un león adulto, subes una cría, o un embrión. Es la misma lógica que la bóveda de semillas de Svalbard. Preservar el código. Tiene todo el sentido. Y hay una talla más, que viene de la versión sumeria, la más antigua. A Utnapishtim, el no es sumerio, le ordenan subir al barco no solo animales, sino, y cito, a todos los artesanos. A los artesanos, sí. Al que sabía fundir cobre, leer las estrellas, construir, escribir. No solo se salvó el hardware, la biología. Se salvó el software, el conocimiento técnico. Se salvó la civilización. Pero el archivo no se queda ahí. Lo lleva a una dimensión metafísica. Introduce un concepto, el Keelei. ¿Qué es exactamente? Itili es un término de la Cábala. Significa vasija. La idea es que cada individuo es una vasija. El diluvio es la presión del caos exterior. ¿Y si tu vasija interior tiene grietas? Implosiona. La instrucción de calafatear el arca con brea por dentro y por fuera es una metáfora. Sellar tus propias fugas psicológicas. Volverte estanco. Entonces, el arca no es solo un objeto. ¿Es un estado del ser? Exacto. Una estructura de soberanía individual. Y la instrucción del dios Enki, así su dura, es el protocolo de activación. Desmonta tu casa y construye un barco. Es una orden de una lucidez brutal. Te pide un desapego radical. Canibalizar lo que te da seguridad hoy, porque será tu tumba mañana. Y esto nos lleva a la última fase del archivo, la más alarmante. Toda esta reinterpretación tiene un propósito. Afirma que no es historia, es un prólogo. Que el ciclo se repite. Sostiene que el tiempo no es lineal, es cíclico. El retorno de Cronos. Y el patrón de colapso es idéntico. ¿Cuál es la analogía que propone para nuestra era? El dique del Bósforo de hoy es la deuda soberana global. Una barrera artificial, construida por los bancos centrales, que contiene una presión monstruosa de inflación. ¿Y el agua salada, la devaluación, ya está filtrándose? Lo vemos en los precios, en las hipotecas. El dique se está agrietando. ¿Y el rugido infrasónico? Es el ruido de fondo constante del sistema. El estruendo bélico, el silbido de la IA amenazando empleos, la estática social. El archivo insiste. No es ruido de fondo. Es la física del sistema llegando a su punto de ruptura. ¿Y la conclusión es? Dura. No es un castigo moral. Es un cambio de fase termodinómico. Física pura. Como el agua que pasa de 99 a 100 grados. A 99 es líquida. A 100 es vapor. Una transformación violenta. El estado líquido de nuestra civilización está en los 99 grados.
Y la pregunta, según el archivo, ya no es si ocurrirá. La pregunta es quién va a quedar. El documento divide a la humanidad en dos: los turistas de la historia, que esperan ser rescatados, y los ingenieros, que han entendido la física del proceso y ya están construyendo. La autoselección ya está en marcha. La auditoría del archivo negro está completa. El patrón está identificado. La correlación entre el trauma antiguo y la fragilidad sistémica actual es concluyente. El documento no ofrece salvación, ofrece un plano. La llamada a la acción es inequívoca. Dejar de ser un consumidor pasivo de la realidad y convertirte en un productor activo. Construir tu arca interna. El cambio de fase parece inevitable. La pregunta que este archivo deja flotando en el aire no es si oyes el rugido del agua que se acerca. La pregunta es si ya has empezado a desmontar tu casa.